Asesinaron a un gran hombre, un hombre que pudo haber cambiado este país. ¿Usted qué es con Pablo Escobar? Yo soy hermana de Pablo. Soy hermano de Pablo a mucho honor. Le quitaron a mi hijo, que era el hijo más humano que hubo. El hombre que quería que Colombia estuviera en paz, pero no lo dejaron. Doña Erlinda, ¿se le van a entregar a usted el cuerpo de él o se lo van a entregar a otra persona o qué se encarga? Creo que la primera persona que debe de resolver es la señora. ¿La esposa viene para acá? Respeto lo que ella... ¿Usted se ha comunicado con ella? In 1993, Pablo Escobar, the Medellin cartel's infamous kingpin, responsible for thousands of deaths, was shot by police with the cooperation of the rival Cali cartel. He left behind, alone and unprotected, his wife and their 2 children. We often hear the stories of the thugs and gangsters of the world, but rarely of those who shared their lives. Pablo murió un día después de su cumpleaños. Él cumplió 44 años el 1 de diciembre y murió el 2 de diciembre después de su cumpleaños. Lloré mucho por la muerte de Pablo. Lloré mucho de ver el dolor de mis hijos. Era muy fuerte, o sea, abrazar a esos niños que sabían que estaban corriendo todo el riesgo de vida y que se les había ido en ese momento la única persona que podía devolverle la vida. Y yo los miraba y yo decía, ¿y yo qué les puedo ofrecer ahora? Over his father's coffin, Juan Pablo swore vengeance, but retracted 5 minutes later. It was too late. He had himself become a target of the Cali cartel. In exchange for Escobar's fortune and a promise that the family would leave Colombia forever, Escobar's widow, nicknamed Tata by her loved ones, convinced the cartel's head to let the family live. Soy María Isabel Santos, soy madre, soy abuela, soy una mujer comprometida con mi vida, con la de mis hijos. Soy o fui la esposa de Pablo Escobar. For the first time on camera, Tata reveals her inner fight to escape from the grip of the man who marked her for life. She now lives in Buenos Aires, Argentina, under the name María Isabel Santos. This film shows never-before-seen images from the lives of Tata and her family. El cambio de identidad, bueno, fue la única opción que encontramos como salida para preservar la vida
y para poder buscar un país para educar a mis hijos. Fue muy traumático, o sea, cambiar la identidad es muy traumático para una persona. Fue un trabajo que vine haciendo con mis hijos en el día a día para poder ir acomodándonos a esta nueva identidad. O sea, yo tenía mucho miedo de que me reconocieran. Cuando iba por una calle y veía a un policía, me pasaba de calle con el corazón en la boca, muerta de susto, pensando que iba a perder la posibilidad de estar acá. En la actualidad soy escritora, soy coach ontológico y coach organizacional. Me gusta mucho trabajar con las personas. Y también he trabajado en el área inmobiliaria porque soy muy buena relacionista pública. Tengo mucha visión para los negocios y para mirar posibilidades. La viuda del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, María Isabel Santos Caballero, y su hijo, Sebastián Marroquín, están siendo procesados por la justicia por supuesto lavado de dinero. Since 2017, Tata and Juan Pablo, now called Sebastián, have been under investigation concerning a commission paid on a real estate transaction. The Argentine government is trying to prove that they knew the illegal origin of money invested by a Colombian businessman in Argentina. Yo no entré con mis hijos ni con dinero, ni con joyas, ni con propiedades que me hayan quedado de Pablo, porque el Estado colombiano ya nos había confiscado una muy buena parte de las propiedades. Pablo se gastó mucho dinero en la guerra. También otra parte de ese dinero se quedaron en manos de los enemigos. Lo que es increíble es que se nos quiera juzgar por la vida y obra de una persona que murió hace 25 años y que hoy, a 25 años de su desaparición, tenemos que salir a responder por eso. De alguna manera, como hasta el día de hoy hemos siempre podido demostrar la inocencia, es como que la pregunta que nos hacemos es, ¿otra vez tenemos que salir a volver a explicar lo mismo? Siempre nos hemos apoyado y sabemos que hemos pasado peores. Gracias a Dios nos fortalecemos en las experiencias del pasado para enfrentar estas que parecieran más pequeñas, pero siempre son las mismas, ¿no? De una u otra manera. Sí. Ay, Marlon. Tata and Juan Pablo must once again appear before an Argentine judge. Tata consults with her psychologist. These sessions are indispensable, helping her deal with her painful past and to keep on fighting. No sos un individuo común por la calle que nadie sabe quién es. Y no solamente tenés el precio, pagás el precio de ser la mujer de Pablo Escobar. También la gente no solo pone en vos la historia de Pablo Escobar, sino el poder de Pablo Escobar. Y todo aquel que no tiene relación directa contigo y solo tiene relación con lo que escuchan y leen sobre tu historia, a ti te tienen miedo, que son la mayoría de las personas. Y vos no podés tener la historia que tenés y haber vivido lo que viviste y ser una ciudadana común. Tú viviste en una casa con un zoológico en el jardín. Contame de qué manera eso es la definición de un ciudadano común. El común de la gente no ha atravesado las aventuras ni las tragedias que vos has atravesado. Y entonces deja que el lunes la justicia decida lo que tenga que decidir. Y el lunes a la tarde o el martes a la mañana verás cuál es el próximo paso, que será celebrar o será sentarte a llorar. Eso no lo podés decidir hoy. This time, the judge decided to let them go free. In November of 1999, they had been in prison before finally being exonerated. Tata spent 18 months in prison. Juan Pablo was released after 45 days. It seems the specter of Pablo Escobar will haunt them forever. El nombre de Pablo Escobar tiene mucho que ver en esta causa. Considero que el fantasma de su padre y el fantasma de mi marido nos va a perseguir hasta el último día de nuestra existencia.
y damos cada paso con todo el cuidado y jamás nos vamos a equivocar. Me llama la atención que solamente haya soñado con él una vez en estos 25 años. Yo me encontré con Pablo en una fuente y él me abrazaba y el agua seguía corriendo y yo me sentí muy feliz, muy acompañada por sus abrazos, por su presencia. Estábamos desnudos los dos. No sé cuánto tiempo duró ese sueño, pero cuando me desperté sentí mucha nostalgia, mucha tristeza porque se había ido ese momento. Y muchas veces intenté recuperarlo, o en muchos sueños, pero nunca más volví a pasar. En ese momento tenía 12 años y medio más o menos. Pablo era un hombre mucho más mayor que yo, 11 años mayor, y tenía la experiencia de la vida que yo no tenía. After all these years away from her country, Tata has found the strength to go back to Colombia, to revisit the streets of her youth, see her old friends again, and just maybe try to better understand her past. Estas eran las calles donde yo estaba en la infancia. Y esta era la casa donde Pablo vivió en La Paz cuando era vecino mío. Aquí él era todo un líder barrial y todo el mundo lo buscaba para que le ayudaran. Este es el Liceo La Paz, donde yo estudié todo mi bachillerato. No, esto es impresionante cómo ha cambiado este barrio. Esto parece mentiras. Me gusta venir al barrio La Paz porque siento que este es como mi refugio, mi nicho de afectos que siempre están ahí. Pues realmente para mí ella sigue siendo Tata o Victoria Eugenia. Yo no la ubico como María Isabel. A mí me puso Tata un tío, Alfredo, que me adoraba. Era una hermana de mi papá. Tantas cosas que hemos vivido, uno no las puede olvidar. Yo también era muy allegada a Pablo, entonces éramos como 3 en 1. Aquí todas fuimos pequeñas y trozas. Ella era alta y troza. Tan joven y tan desarrollada ya como una mujer hecha y derecha, muy atractiva. Mi mamá, o sea, le tenía prohibido que me agarrara de la mano. Yo podía conversar con él, pero no podíamos tener ningún contacto físico. Para ellos era casi que pecado que él se fijara en ella. Él iba a mi oficina cuando yo estaba ya trabajando y me decían, yo le quiero regalar este disco, le quiero llevar este anillo. ¿Cómo hacemos? Yo le decía, con todo el respeto, pues te digo, primero hay que consultar con doña Nora. Entonces ya llegué donde doña Nora, vea que este disco, vea que este anillo, vea que tal cosa. Doña Nora, yo se lo voy a entregar. Ella me decía, usted pues entonces me va a ayudar a que se... ¿A qué? A que se acabe de perder esta muchacha, enamorarse más. Doña Nora, entre más la apriete, más se enamora. Ay, Yoli, qué rico encontrarnos en tu casa después de tantos años. Maravilloso. ¿Recuerdas exactamente la primera vez que nos encontramos con él a escondidas? Ay, sí, Yoli. Ese susto que yo tenía, yo sentía que no iba a poder llegar a verlo. Ya se dieron un beso, ellos se abrazaron y yo pues... Ahí fue el primer beso robado prácticamente. ¿El primer beso robado fue ese? Fue un beso robado, sí, sí. En la heladería La Iguana, cuando ya llegamos. En la boca. ¿Vos tenías cuántos años? 13 años. ¿Y él tenía? Tenía 23.
No le llevaba sino 10. 24. Toda la barra de hombres se reunía en ese murito, Aquí se incluido venían Pablo. todos. Y ahí se sentaban todos a conversar, a charlar y a mirar las chicas del barrio. Y ahí en este murito, realmente un día Pablo se para ante todos los amigos, que es cuando él les dice que si a los 30 años él no tiene $1.000.000, él se suicida. Y acá era punto como obligado de que todas las sardinas pasaban de short. De chorcito caliente, cortico. Incluyendo aquí a la madame, que tenía sus buenas piernas. Y entonces esto parecía un desfile como de reinitas. En aquella primera ventana de esta casa, allí vivimos nuestros primeros meses de casados. Entonces... La luna de miel. Todo Esa como... fue la verdadera luna de miel. Había tanta ilusión, tanto sueño en todo eso que es una mezcla de alegría desde mi niñez y de nostalgia por todo lo que pasó muchos años después. Tengo que reconocer que desde ese momento, o sea, yo tenía mucha ilusión, amaba a Pablo, lo esperaba siempre con... Hasta altas horas de la noche. Hasta altas horas de la noche, y desde ahí yo recuerdo que pasé muchas noches de dolor, con muchas lágrimas y en vela, esperando que él llegara. Que él llegara. Se iban varios días y uno, ¿para dónde vas? Porque él siempre me decía, me voy a perder, pero no vas a decir, porque si le digo a Tatica que me voy, ay, me dice que para dónde voy. No, yo me voy a ir 3 días. Se iban por lo general un jueves y llegaban sábado o domingo a sus negocios. Yo tengo una sensación en mi cuerpo de esa primera vez, que fue una situación que me generó mucho miedo y mucha incertidumbre, porque yo no tenía idea de la sexualidad, no sabía absolutamente nada de lo que pasaba. Yo siento que ese acto de amor fue un abuso, no fue muy consentido. Pablo era un hombre mucho más mayor que yo, 11 años mayor. Estaba en un hogar que era muy tradicional, muy católico, así que para mí no tenía la capacidad para hablarlo con nadie. These youthful images remind Tata of good times, but there's pain when she recalls a brutal event that happened when she was young and naive. At 14, she had her first sexual encounter with Pablo without really understanding what was going on. Afterwards, Pablo forced her to have an abortion. Yo tuve una relación con él que yo tampoco entendía. Yo no sabía que era una relación sexual ni cuáles eran las consecuencias de eso. Si Pablo me llama y me pregunta que yo cómo estoy, y yo le contesto que bien, o sea, con toda la ingenuidad de una niña. Entonces él ahí es donde me invita que si lo acompaño donde una amiga de él un momento. Y yo voy en función de acompañarlo donde una amiga de él. No le pregunté para qué, ni cuál era la amiga, ni de qué se trataba. Y la señora me dice a mí, niña, vea, súbase a esta camilla, y empieza como a hacer el procedimiento, ¿cierto? Y yo le pregunto qué pasa, pues, de qué se trata, y me dice que no me preocupe, que es para tener una prevención por si yo estoy embarazada. Y yo realmente no, yo pregunté, pero embarazo, ¿por qué? Pues, ¿de qué? Él me decía que era un tema entre él y yo, que no lo podía comentar a nadie. Yo le hacía caso a él y le hice caso, tanto caso que me demoré 44 años para poder abrir el corazón y contárselo a mi hijo y podérselo contar después a mi hija. After Medellin, Tata wanted to take a pilgrimage to Palmira, her hometown, where she and Pablo Escobar had eloped.
They had come here to seek the blessing of her grandmother after her mother's refusal. Yo me escapé porque sentía mucha presión por parte de mi madre, muchas limitaciones y sentía que me estaba arrebatando el amor de mi vida, que no me lo estaba dejando disfrutar. ¿Qué es lo que le pasa a doña Nora, que era mi madre conmigo? Decía él, que no nos deja ver y que no nos deja encontrarnos siquiera para despedirnos. Y yo le dije, sí, es lo que pasa. Y me dijo, no, yo ya no me aguanto más esta actitud de ella. ¿Por qué no nos vamos y nos casamos? Que yo quiero vivir contigo y quiero vivir en paz. Y me fui con esa ilusión a los 15 años y poder llegar cada noche y abrazar el príncipe azul. Esta es la iglesia de la Santísima Trinidad, acá en Palmira, Valle. Acá me casé con Pablo y me acompañó mi abuela, me acompañaron mis tías, a pesar del enojo de una de ellas, que mi madre le dijo que me compraran las argollas de matrimonio y ella dijo que no, que yo no me merecía nada, que nada me iba a comprar. Yo estaba vestida con la misma ropa que me escapé, no teníamos nada, teníamos lo que teníamos puesto. Y me casó el mismo cura que me bautizó. Que el hombre que amas te lleve ante el altar es como un regalo de la vida. En ese momento de mi niñez. Pero tenía mucho susto y mucha preocupación porque sabía que había cometido un error y con los valores de la iglesia era pecado mortal lo que yo estaba haciendo. Era una niña absolutamente, no tenía conciencia de nada, de lo delicado que yo estaba haciendo, de escaparme de la casa. Fue una situación como que hoy, en mi madurez, no la puedo comprender. Yo tuve a mi hijo en cuarto bachillerato y después, cuando me gradué, el último día que estuve en el liceo, vinieron Pablo y Juan Pablo a darme el título de bachiller. Juan Pablo pudo tener una relación más íntima con el papá, pudo tener conversaciones en la niñez que Manuela no alcanzó a tener. Me cobijé mucho en ese niño que de alguna manera me daba la fuerza para seguir pensando qué íbamos a hacer. Behind the image of a model family, Pablo Escobar was already establishing himself as one of the most prolific drug traffickers of all time. He was about to become the richest man in Colombia and maybe the entire world. Yo no tengo claro a cuánto pudo haber llegado la riqueza de mi marido. Ni me participó, ni me contó, porque en una cultura tan machista como la colombiana, el hombre no le participa a la mujer de qué tiene realmente o no. Bueno, como la tierra más importante es la Hacienda Nápoles, que está en poder del Estado colombiano. Muchas fincas que fue comprando cuando fue prófugo de la justicia, de las cuales yo muchas no tuve ni acceso ni conocimiento. Algunos edificios que hizo en su momento que están también en poder del Estado colombiano. No creo pues en la absoluta riqueza como se habla de Pablo Escobar, no. O sea, por lo menos no fue lo que yo conocí o lo que quedó después de su muerte. Nada que ver, me parece que es más fantasioso o más mitológico que real. Yo creo que ni siquiera él mismo supo nunca cuánto realmente tenía. Pablo Escobar took on the role of a businessman,
and opened offices in the Dallas building, now a hotel. Tata came to meet his assistant, the woman who kept all his secrets. ¿Sí? Alicia ha sido una persona muy linda, ha sido nuestra ama de compañía, diría yo, a través de todos estos años. Acompañó a Pablo, fue una persona que se preocupó por su comida, por cuidarlo todo el tiempo. Él la quiso, la respetó y siempre sintió que era una persona de su absoluta confianza. Yo, la entiendo a ella desde el respeto, ¿no es cierto? Y desde el cariño que tiene por Pablo, pero espero que ya después de estos 25 años ¿Le puedo contar? me pueda contar. Ella no me cree. Ella no me cree lo que yo le digo, por ejemplo, de Virginia, de esa otra, de Wendy. Yo nunca lo vi con ninguna de esas dos abrazado. Pues, como que en una actitud, pues, amorosa. Jamás lo... Y ella no me cree eso. Y con Elsie Sofía. Así era más distinto. Pues con él sí fue más distinto. Porque vivía más en la cotidianidad con vos y en el paraíso. Sí, porque en realidad, pues... Y me Casi se casan en esa época. me acuerdo que ella me llamó a interrogatorio. Y yo le dije a él, ¿para qué me mandaría a llamar su esposa? Y entonces me dijo, vaya tranquila, no le cuente nada. Así me dijo riéndose, cuando empieza a preguntarme todo lo que me preguntó. Ay, yo no sé, yo le dije, yo no lo he visto, yo no he visto nada. Si la lleva después de que yo me voy. Después de que yo me enteré de esa situación, yo le pido a Pablo una cita al paraíso. Y le digo que ya no quiero vivir más con él, que él va a tener sus hijos, que los va a poder ver las veces que quiera, pero que sí quiero que le quede muy claro que yo, como esposa de él, no tengo nada que ver. Y que a partir de ese momento yo soy una mujer libre. Entonces, típico de don Pablo, el ramo de flores amarillas con la carta, mi amor, nunca te cambiaré por nada ni por nada. Sí, claro. Pues tanta cosa de esa época que era... Es increíble recordar como toda la historia y todo el horror con una persona que no se enojaba, que cuidaba el trato con sus empleados, que nos hacía sentir su familia, cómo cuidaba a mis hijos, que muy pocos padres dentro de la cotidianidad les puede pasar algo así. Pienso mucho en ellos y le pido a Dios que los guarde porque de todas maneras, como dicen que el pasado no perdona, no, muchas cosas. Entonces, pero no, yo sé que Dios los va a guardar. Sí, de verdad. Dios quiera que así sea. For Tata and Alicia, Pablo was a lovable husband and boss, but for the Colombian authorities, he was public enemy number one. In April of 1990, Pablo Escobar's stronghold was under attack, but the drug lord got away. This triggered a period of unprecedented violence. Tata and Pablo lived in separate worlds. To reassert her freedom, Tata dove into Bogotá's cultural scene. Me escapé de Pablo porque estaba muy enojada con él por tantas infidelidades. Me enteré de que Pablo estaba viviendo en el paraíso, en una de sus caletas con Elsie Sofía Escobar. En Bogotá estuve en una exposición de arte con el maestro Fernando Botero y, bueno, fueron personas muy importantes de la política colombiana, como el presidente Belisario Betancourt, estuvieron gente de la sociedad bogotana,
El arte siempre fue para mí como un escape, fue un contacto conmigo misma. Me acompañaba en mis soledades, en mis tristezas, entonces era el espacio que yo quería. Yo pienso que él en algún momento sintió mucho celo del ambiente del arte y, bueno, siempre había mucho contacto con muchos hombres y él era muy celoso, era un hombre muy celoso. Yo llamé al día siguiente, a las 8 o 9 de la mañana, a mi madre a preguntarle por el niño, cómo estaba y todo eso. Y ella desesperada me dice, mija, por favor, véngase, que ese hombre la está buscando por todo Medellín desde ayer y no sabíamos cómo encontrarla. Y la verdad que me dio miedo y me vine para Medellín. Cuando volví, encontré prácticamente el rastro frío, porque yo llegué en ese momento a Mónaco, yo estaba viviendo en Mónaco. Pablo igualmente no vivía en mi casa. No pasó una semana donde él me manda una carta diciéndome que yo me quedé con la oligarquía, que a mí me gusta vivir al lado de la oligarquía, que entonces me quedé con ellos, pero que no vuelva a contar con él nunca más. Y siempre él terminaba imponiendo su voluntad, haciéndose el víctima de la situación y, bueno, acabando con mi autoestima y mi dignidad todo el tiempo. Son 8 y 3 hangares en Medellín. Es que el ministro... To get rid of police officers, judges, and politicians who attempted to put a stop to his activities, Pablo Escobar tried to bribe them. Those public servants who remained honest were assassinated. Admiten que nunca han tenido la intención de atacar a la familia de Escobar, pero ¿qué lo harán? Yo creo que el momento más difícil en mi vida fue un antes y un después, a partir de la muerte del ministro Lara Bonilla, cuando yo tenía 8 meses y medio de embarazo. Empecé a sentir que la vida se convertía como en un tsunami que me arrasaba y no pude con la fuerza de ese tsunami. The situation forced Tata to leave Colombia. Pablo Escobar whisked her away to Panama so she could safely give birth to their daughter Manuela. Es la primera vez que vengo después del nacimiento de mi hija a estar acá en este país que me trae muchos recuerdos, me llena de nostalgia. ¿Por qué Panamá? No tengo una respuesta en ese momento, como en tantos momentos de mi vida. Fue una decisión de Pablo, que allá nos encontraríamos, acá nos encontraríamos. Y bueno, yo no tenía otra opción que llegar donde él dijera que había que llegar. Recordando y mirando todo este lugar, recuerdo el momento en el que llegamos. Yo venía sola en un helicóptero pequeño, venía con mi hijo y el médico con su equipo por si el parto tenía que ser en medio de la selva. Recuerdo que estábamos muy angustiados y muy desesperados de no saber ni a dónde íbamos a llegar, pero con la tranquilidad de ver tierra y de tocar un poco la tierra, que veníamos hacía unas buenas horas por la selva, con mucho miedo, muy bajito. Y bueno, mi hijo todo el tiempo me preguntaba, mamá, ¿cuánto falta para llegar? ¿Cuánto falta para llegar? Y yo le respondía sin tener la menor idea de lo que faltaba, pero le decía cada vez que faltaba menos y que faltaba menos. Me preguntaba, pero yo, ¿por qué tengo que correr? O sea, yo estoy en embarazo, tengo mi hijo, ¿correr de qué? Pero bueno, como la vida de Pablo siempre fue como una montaña rusa, había que irse adaptando como esposa a las cosas que él dijera.
Me gustaría ir a visitar la casa donde yo estuve embarazada y donde nació mi hija. Yo no sabía que la casa era de Noriega ni por qué estábamos ahí. Escobar housed his family in the home of Manuel Noriega, the former president of Panama, who had been extradited to the United States and convicted of drug trafficking. Tata revisits the grounds accompanied by a friend of the family. Pero Y no hay ninguna posibilidad de ingresar. no sé, habría que preguntarle al guardia de seguridad. ¿Qué posibilidades hay? Ay, impresionante este parque. Que le dio, abrazó tanto a mi hijo en ese momento de tanta frustración porque había perdido su colegio. Sí. Sí, yo me acuerdo de las mañanas y las tardes que Sebastián salía en su motico a recorrer todo este lugar para distraerse, acompañado por una escolta. Tomamos la foto, inclusive ahí está la puerta por donde él dice que él salía en su moto. En su moto. Ajá. El viejo siempre tenía que tener un área donde salir, de emergencia. Como desaparecer. Sí, un área de escape. Era un área de escape. Pablo siempre sacaba como los pequeños espacios, o para almorzar, o para compartir, hablar con nosotros. Eran como un flash, pero eran íntimos al fin, y él siempre hizo eso en su vida, a pesar de sus carreras y de sus locuras y de sus momentos tan extremos. Como que dejaba un sellito de amor y de bienestar y de esperanza que ya regresaba para volverse a conectar con eso que éramos nosotros. Me gustaría entrar a la casa, me encantaría abrazar esos recuerdos de ese momento y aprovechar también para agradecerle a Dios y a la vida que nos dio la oportunidad de vivir después de tanta tragedia. Buenos días o buenas tardes, no sé, ¿cómo estás? Ay, mira, es que te quería pedir un favor. Me imagino que eres hija porque tienes una carita muy joven, o eres esposa. Esposa. ¿Esposa? Ah, eres muy joven. Lo que pasa es que yo viví en esta casa hace 34 años largos. Yo soy la esposa de Pablo Escobar. Mucho gusto. Ya, mucho gusto. Y entonces te quería hacer un pedido, si de pronto me regalaba la oportunidad, aunque sea de filmar un poco entrando aquí, aunque sea en la parte de afuera de la casa. Si tú me haces el favor. No, yo la puedo llamar, claro. Falta ver Si quieres, por eso tú la llamas, yo espero acá. Ok. ¿Ella qué? Ella no está en la casa. ¿No está? No. Es la cocinera que fue la que me atendió, que no está. Que le deje un número en la garita para que la puedan para que contactar nos puedan llamar. Claro, pues de repente hoy no, pero de repente mañana sí, no sé. Bueno, estamos hablando entonces. Bueno, gracias. Adiós. Vale. Los primeros días de vida de Manuela fueron en esta casa. Acá estuvo 20 días. Y de esta casa me despedí yo de ella cuando se fue a ir para Colombia porque no teníamos opción. Pablo me pidió que había que mandarla para Colombia. Así que mi despedida aquí de ella, porque no la pude ir a llevar al aeropuerto tampoco, porque era riesgoso, fue muy dolorosa. O sea, prepararme para despedirme de mi hija a los 20 días fue una de las situaciones más dolorosas que viví en mi vida. With the assassination of Minister Laura Bonilla, Pablo Escobar declared a merciless war against the Colombian government, the rival Cali cartel, and American intelligence agencies. The Cali cartel and the government made a pact to assassinate Pablo Escobar. That's when a car bomb was sent to the Monaco building, the fortress of the Escobar clan in Medellin. Los vecinos dicen que en el penthouse, que es un penthouse bastante bello, fuera,
vivía la esposa de Pablo Escobar. Dicen los vecinos, que son los que más conocen a los habitantes del edificio. Ese era el único piso que estaba habitado, el penthouse, por esa familia exclusivamente. Los otros pisos estaban desocupados. Yo con Pablo en este edificio viví 2 meses en un espacio que tuvo una tregua que le dio el Estado. En este edificio yo lo acompañé el proceso de diseño, de decoración, y aquí viví durante 2 años, o sea, todos los detalles que se hicieron para el edificio, en todos intervine yo. Estuve con mis hijos, no fue una estadía muy placentera porque realmente nos allanaban 3 veces a la semana durante 8 horas, así que se estaba convirtiendo en un espacio muy angustioso para vivir. Señor, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Quería preguntarle, ¿se puede ver aquí por un ladito el edificio? No se puede. ¿No? No, pero usted conoce muy bien la casa, ¿no? ¿Por qué me dice eso? Me dijo que no era permitido, que solamente con un permiso de la alcaldía de Medellín podía ingresar. Y en un momento dado se me acerca el policía, entonces me dice, ¿y usted qué historia necesita saber? Si usted la tiene clara, nadie mejor que usted sabe la historia de lo que pasó en este edificio. El coche bomba realmente fue por la parte de atrás, que entró, que se quedó ahí, que hizo un cráter como de 8 metros de diámetro. Cuando se acercó, uno de los porteros se fue a mirar qué era lo que estaba pasando en el fondo del edificio, y cuando se acerca ya, explota el coche bomba y él se mata. On the morning of January 13th, 1988, the 80 kilos of the bomb's explosives caused damage across an entire neighborhood, not to mention the apartment where Tata was staying with her children. The blast was so loud that little Manjuela almost lost the hearing in one of her ears. Pienso que los países tenemos que recordar la historia. Me parece que si Mónaco pudiera ser el Museo de la Memoria, lo que yo he escuchado es que el alcalde quiere hacer un parque hacia las víctimas de toda esta historia, de todo este dolor. El mejor homenaje que le puedes hacer a las víctimas es pudiendo mostrar cada paso, cada situación dolorosa que se vivió para que no se repita.